Hola mi gente, familia preciosa, gente bonita. Estamos de nuevo aquí en Videografías de La Última Escena, contentos, gustosos. Soy Braulio Escamilla y el día de hoy estamos con un personajazo, un gran maestro, un sensei que lo llevo siempre aquí en el corazón y yo sé que muchos de ustedes también. No les voy a decir todavía el nombre, pero él nació en Veracruz, Veracruz. Desde los 14 años comenzó en esto del show, del business, del arte. Él no solo ha hecho danza, ha hecho teatro, coreografía, dirección, ópera, ¿qué más? Show business, como él mismo lo dice. Vamos a platicar todo sobre él, pero muy importante, en 1985 gana el Premio Bellas Artes de Coreografía. Imagínense de quién estoy hablando. El maestro Alejandro Schwartz. El día de hoy, en Videografías, La Última Escena. Muchas gracias, maestro, por abrir su hogar, este lugar que ha visto también clases. Y, maestro, gracias por el espacio. ¿Cómo está? No, pues muy bien, muy contento de recibirlos acá. Y espero no aburrirlos mucho con todo lo que tengo que decir. No. Esta entrevista la han pedido muchas personas, familiares, que por ahí también me dieron algunas preguntas para usted, pero vámonos de lleno con antecedentes, orígenes de Alejandro Schwartz. ¿De dónde viene? ¿Cómo fue su familia? ¿Qué onda? Fíjate que yo siempre he dicho, medio en broma, medio en serio, que haberme hecho bailarín se lo debo al calor de Veracruz. Porque en las tardes, cuando hacía mucho calor, mi mamá me llevaba al cine. Nos metíamos al cine porque ahí había aire acondicionado. Y ya salíamos cuando ya había bajado el sol. Entonces veíamos 2 películas de 4 a 7 o algo así. Y ahí yo vi a Fred Astaire, a Gene Kelly y a una Sid Charisse y una cantidad en las películas musicales. Y por supuesto que se me imprimió. Al paso del tiempo también comencé a perseguir las otro tipo de bailarines, ¿sí? Y a los 14 años entré a un estudio de ballet, pero tengo que confesar aquí que yo lo que quería era aprender a bailar de pareja. Cuando mi hermano me dijo, quiero que se monte una coreografía y los hombres no quieren, así que vas tú, bueno, pues voy yo. Pero yo dije, pero estando ahí me van a enseñar a bailar. Pues no es cierto. Me pusieron a agarrarme de un palo que había en la pared. Me hicieron que me pusiera unos pantalones apretados y unos zapatos como de torero. El maestro me lo regaló, ¿sí? Y después me enteré que era una clase de ballet. Y una vez que entré ahí, fue, como dicen, un vicio adictivo, progresivo y pues mortal, ¿no? Porque hasta la fecha ahí estoy. El ballet me encantó y comencé a hacerlo. Nunca aprendí a bailar de pareja. Pero me hice de novia, así que sé yo, ahí siempre en el ambiente. Me he casado o arrejuntado varias veces. He tenido 3 hijos con 3 de las 5 mujeres con las que he tenido relaciones muy formales, pero todas fueran bailarinas. Curiosamente, de los 3 solamente hay uno que se hizo bailarín, que tú conoces, claro, que es Leonardo. Leo. Excelente bailarín, bueno, eso dice papagayo, pero es muy bueno verdaderamente, ¿sí? Y entonces por ahí fue la cosa, comenzó, yo andaba con la jiribilla, ¿no? Me metía a música, me metía a artes plásticas, me metía a teatro, qué sé yo, pero cuando encontré la danza y la actividad física, y me di cuenta que hasta la fecha yo soy muy corporal, ¿sí? Cuando hablo y eso siempre estoy manoteando, siempre estoy acompañando el discurso con la actitud del cuerpo. Y entonces sí me di cuenta que ahí es donde yo mejor me sentía. Y pues obviamente al principio como todos, ¿no? Lo primero que quiero no hacer es pues pegar de brincos, sí, ¿no? Y que el público diga, ay, qué bonitos brincos, ¿no?
Pero al paso del tiempo fui encontrando muchas otras posibilidades más allá de eso. Pero eso ya ha sido mi historia y mi desarrollo en el campo de la danza, que comenzó, sí, en Veracruz, en una academia de ballet a los 14 años. Y los amigos, la familia, ¿qué comentaba en esos tiempos? Y como ahora también, era así de, oye, ¿qué onda? ¿Por qué te vas ahí? Mejor vente a jugar fútbol, ¿no? Era yo una nulidad para los deportes. Me invitaron un día a un equipo de béisbol. Me mandaron allá, ¿dónde es? Al right field, ¿no? Como casi todo el mundo es derecho, al right field nunca llegan las pelotas. Y ahí estaba yo nomás. Un buen día, ahí va una pelota. Y puse el guante y no la pude cachar. Me pegó en la cabeza. Entonces olvidé totalmente la posibilidad. Igual me dieron un pelotazo de básquetbol. El fútbol no daba yo pie, ahora sí no daba yo pie con bola. Y estaba yo en una escuela militarizada. Wow. Entonces hacer ballet pues tenía que hacerlo escondidas. Sí. Poco a poco se fueron dando cuenta y poco a poco se fue invirtiendo la tortilla. Llegó un momento en que dijeron, ay, Schwartz va a un estudio donde hay muchachas en mallas y en payasito y las carga. Curioso, puede ser una anécdota chistosa, pero a mí me da cosa porque hasta la fecha todavía es vigente, sí. Eso, ¿no? Sí. ¿Sí? Siempre dicen, ay, ¿por qué va? ¿No? Sí. Y hay la sospecha de que va a cambiar de sexualidad. No. Y también voy a aprovechar de decirlo, me ha tocado funcionarios de la universidad que me dicen, ay, qué bonitas tus bailarinas, que vengan en payasito y en mallas. Que venga... A ver si a su hermana o a su mamá la ponen en payasito para lo que ustedes quieren. Así no. Es. La visión extendida a la gente no es una visión de el cuerpo humano como un vehículo para hacer arte. ¿Sí? Y se quedan en este primer nivel, creo yo, muy elemental, de considerar que el cuerpo de las mujeres es un objeto, ¿sí? Y un objeto de deseo, que bueno, pues sí, puede serlo, pero no es lo único. Así que por eso digo yo que medio en serio y medio en broma, pero yo comencé a hacer ballet, primero pues porque quería, ¿no? Pero aprender a bailar. Pero luego me fui desarrollando a pesar de la oposición de mis compañeros. Ojo, estoy hablando de mediados de la década de los 60. En el puerto de Veracruz, ¡hala! Estando en una escuela militarizada. Sobecha. Yo no me la acababa, ¿sí? Y sin embargo me pude ir desarrollando. Por supuesto, el corazoncito de repente comenzó a palpitar por X número de compañeras, a veces bailarinas, a veces poetisas, a veces hermanas de los compañeros, lo que sea. Pero yo lo puedo decir también aquí. Luego dicen que si como tuve varias esposas que soy un Don Juan, no es cierto, ¿eh? Soy muy tonto para cortejar. Yo creo por eso todas mis mujeres fueron siempre bailarinas, porque fueron relaciones que se dieron ahí en el ajo, ¿no? de la profesión. Sin embargo, yo me concentré mucho más en desarrollarme como bailarín primero, como un bailarín artista, incluso como un intelectual, porque yo también desde los 13 años, yo creo, comencé a leer desaforadamente. Me reprobaron también, lo puedo confesar aquí. Me reprobaron en química y en física porque no atendía yo a la clase. Tenía yo en el pupitre debajo abierta La náusea de Jean-Paul Sartre, que me interesaba mucho más que 2 moléculas de oxígeno y una de hidrógeno y no sé qué. No. Entonces yo comencé a desarrollarme por ahí mucho más. Me aislé de mis compañeros, por supuesto, claro. ¿Sí?
me aislé del medio, inclusive de las posibilidades de novias, porque me concentré mucho más en hacerme un buen bailarín y finalmente un buen artista. ¿Mm? ¿Pero de su familia alguien ya había hecho algo? No. ¿Escrito, No, pintado? no, fue muy chistoso eso, porque primero, pues ya sabes, ¿no? Ay, pues es el niño que quiere bailar, ja. Me costó trabajo convencerlos porque eso sigue sucediendo, ¿eh? Sí. Las niñas, ay, qué bonitas en la clase de ballet, pero si la niña crece y dice, yo quiero ser bailarina profesional, ¡ah! No. Bueno, ahora imagínate con un hombre, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, mi mamá dijo, bueno, si eso es lo que quieres, órale. Ojo, y sí me apoyaron. Finalmente, un poquito de regañadientes si quieres, pero me comenzaron a apoyar. Yo me vine a Jalapa porque me enteré que aquí estaba la compañía titular de danza de la Universidad Veracruzana. Ya existía. Que en ese momento la dirigía el maestro Tulio de la Rosa. Yo los había visto bailar en Veracruz. El ballet de Tulio yo lo había visto en Televisa, bueno, ¿cómo era? Telesistema Mexicano en ese entonces. Los veía bailar. Muchos que después fueron mis amigos y compañeros, yo los vi bailar ahí así con la baba wow. cayendo, ¿no? Ya, mira. Ahí fue donde comencé a cambiar para ver películas de ballet. Y comenzaron a llenárseme la cabeza de estas imágenes y por eso cuando me vine a Jalapa, vine según para estudiar la carrera de filosofía. Sí me interesaba, por supuesto, sí. Pero poco a poco fue cambiando la balanza, menos filosofía, más danza, menos filosofía, más danza. Hasta que desapareció la facultad de filosofía y nada más quedó la danza. Ya. Me pasaba yo el día entero metido ahí en el estudio. En ese entonces la compañía ensayaba en el salón de abajo del Teatro del Estado, ¿sí? Que después pintaron de amarillo y todos decíamos que era el submarino amarillo, ¿sí? Ahí estábamos todo el tiempo, ¿sí? Me desarrollé muy rápido, ¿sí? Y poco a poco mi familia, que me comenzaron a ir a ver bailar, fueron dando su brazo a torcer cada vez más. Hasta mi hermano, que era militarista. ¡Hala! Hay una anécdota sabrosona ahí, ¿sí? Él le encantaba el ejército, ¿sí? Y entonces un día escuchó la heroica de Beethoven, que describe una batalla y no sé qué, y entonces le encantaba esa sinfonía. Decía que le gustaba mucho Beethoven. Poco tiempo después yo descubrí la novena. Y un día en una discoteca allá en Veracruz tenía un aparador y en el aparador apareció como una joya, así con un paño de terciopelo rojo, un álbum en una cajita con letras doradas de la Deutsche Grammophon. Y estaba la novena sinfonía de Beethoven dirigida por Herbert von Karajan. Yo llevé a mi mamá, tenemos que comprar eso, tenemos que comprar, tardó. Y finalmente lo compramos. Sentamos a mi hermano a que escuchara eso. Lo escuchó, se aguantó, porque dura casi una hora la obra. Y al terminar lo único que dijo, así que Beethoven también escribe cosas suaves. ¿Qué onda? Él pensaba que todo lo que escribía Beethoven era porque él le usaba lo militar. Ya yo no dije nada. Sin embargo, años después, cuando me vio bailar en la novena, para mí fue muy significativo, sí, ¿no? Que dijo, mi hermano. Qué padre. Qué ¿Cómo hermoso, ves? qué Bonito, hermoso. ¿no? Sí. Qué buena anécdota. Todo eso fue allá en Veracruz. Ahí fueron los principios de mi relación con la novena, los principios de una relación distinta con mi familia, incluso de una relación distinta con mi hermano, que él quería que yo entrara a la naval. No, ¿cómo crees? ¿Nunca lo pensó? No, nunca. Siempre me resistí, no. Y como te digo, a los 14 años comencé a hacer ballet, pues me fui alejando de eso. Sí había actividad física, pero nunca deporte, nunca esto de ser el más fregón de la pradera, nunca de
de imponerme con los demás a través de la fuerza física, no, siempre fue el arte, la danza, la comunicación, la lectura, la filosofía, la poesía. ¿Y usted sabe de esta compañía aquí en Jalapa? ¿Vino a hacer audición directo a la compañía o a la facultad? ¿Qué sucedió? No existía la facultad. La compañía comenzó en ese entonces, hay una especie de protofacultad. Ajá. Ellos comenzaron a abrir unos talleres libres, comenzaron a dar clases, una pequeña escuela de la compañía. La compañía trabajaba en la mañana, en la tarde se daban las clases, ahí fue donde yo entré. El maestro Tulio me vio y luego me dijo, ya me enteré que usted ha bailado en Veracruz. Digo, no. Bueno, sí he bailado, pero no, yo quiero... Me di cuenta que necesitaba un entrenamiento y mejores clases, ¿no? Digo, por eso vine acá, ¿no? Entonces me dejó entrar a esas primeras clases y poco a poco rápido me ascendió a la compañía como becario, ¿no? Me puso un apodo, me llamaba el Dedos. ¿Por qué? Porque como nada me salía, siempre veía yo que hacían, y siempre hacía yo, me metía los dedos a la boca. ¡Hala! ¡Ay! Entonces me puso de apodo el Dedos, ¿sí? Pero pues el Dedos poco a poco fue sobreponiéndose y aprendiendo a hacer las cosas que hacían todos ahí con los pies, las fui aprendiendo. Así que también luego se enojaron en mi casa, porque pues como ya había yo dejado la facultad y estaba yo nada más en danza. Sí. Me regañaron, me regresaron, me escapé y me volvió a venir. Una gran tragedia. Hasta que ya dijeron, bueno, está bien, está bien. Sin embargo, esa compañía que existía desapareció el 1 de enero del 68. Llegó un oficio diciendo que se suspendía el presupuesto. Dijimos, ¡hala! Además llegamos no el 1, llegamos el 2 de enero. Entonces, es que desde ayer ya no existimos. Y el maestro Tulio, a otro muchacho, Ricardo Rivlin y yo, nos dijo, váyanse a México. Y habló por teléfono a la Compañía Nacional de Danza, que en ese entonces se llamaba Ballet Clásico de México. Dijo, oigan, tengo 2 muchachos acá. Y dijeron, sí, que vengan a audicionar. Y así fue como nos movimos al DF, ¿sí? Como decía la obra de Willebaldo López, los arrieros con sus burros por la hermosa capital. Llegamos. Y ahí fuimos a la compañía. Ricardo ya lo conocían, lo aceptaron enseguida. A mí no me aceptaron. Yo dije, Y hablé con el maestro, digo, el maestro muy amable, me dijo, ¿sabes qué? Mira, es que todavía los brincos y no sé qué, como que todavía no están. Y dije, sí, maestro, yo entiendo. Digo, nada más le pido un favor, ¿me podrían dejar seguir tomando las clases? Y lo pensó, dijo, bueno, está bien. Hasta allá atrás, la última fila, pero en la primera fila estaban las grandes figuras de la danza mexicana, Laura Urdapilleta, Jorge Cano, Francisco Martínez, todos. Entonces, sí, una buena parte del asunto era verlos, y pues yo allá atrás tratando de seguir lo que hacían, las patas chuecas, por supuesto. Y siempre me acuerdo de Tania Álvarez, que un día estaba yo haciendo un arabesque ahí y sentí como unas manos me agarraron el pie y me lo estiraron, me lo colocaron. Volteé y dice, está chueco el pie, así. No se me olvida, ¿sí? La sensación de las manos, el cariño, en un medio donde todo, hasta la fecha, sí, sigue siendo competitivo, envidioso, agresivo. Ella de repente me vio como un muchacho con posibilidad y dijo, a ver, me enderezó el pie. Hasta la fecha nos llevamos mucho por eso. Maestro, esta calidez humana que en pocos lados se encuentra o en pocos ámbitos de este gremio, es donde también uno encuentra amistades que te van guiando. Estas manos cálidas que le hicieron ese movimiento, ese ajuste, que lo recuerda a usted más que incluso otras anécdotas. Sí. Cuéntenos un poco
sobre esa ruta que siguió de diferentes grupos, que estuvo aquí con el maestro Tulio, se fue a México, ¿qué más siguió? Sí, no, pues tengo muchos recuerdos de ese tipo. Tengo recuerdos de los otros, pero no voy a hablar de ellos. Por ejemplo, el maestro Tulio siempre fue mi maestro. Hubo un tiempo en que Alvin Ailey fue invitado para montar su coreografía Revelations. La montó con el Ballet Folclórico de Amelia Hernández para la Olimpiada Cultural. Me encantaba la coreografía, yo me moría de ganas de bailarla. Un día me quedé sin trabajo y Tulio en ese momento estaba a cargo de la compañía donde se bailaba Revelations. Y lo fui a ver, le digo, maestro, no tengo trabajo, deme trabajo. Además yo quisiera entrar ahí a la compañía porque quiero bailar Revelations. Y me dijo, no, ¿necesitas mucho dinero? Digo, pues sí, pues ya tenía un hijo y una mujer, entonces... ¿con cuánto saldrías? Pues no sé, como 5,000 pesos, ¿no? 5,000 pesos del 69, dice, y que saca una chequera y que me hace un cheque por 5,000 pesos. Wow. Y dice, me lo pagas cuando puedas, pero no entres a esta compañía porque el ambiente está muy feo. Ay, qué corazón. Mi maestro, o sea, todavía así desde lejos me apapachó y me protegió. Dijo, el ambiente en esta compañía está muy feo, así que mejor no entres. Efectivamente pasó un tiempo y le pagué después de 5,000 pesos, pero nunca se me olvida eso. Otro fue Aurelio García. Ahí lo pueden encontrar en el Face, Aurelio García Romero. Cuando yo llegué a los habituarios, que eran estos lugares a donde llegábamos todos los becarios del IMBA, de teatro, de música, de artes plásticas y de danza, él estaba en el cuarto contiguo, ¿sí? Pero él ya era solista de la compañía, entonces salía muy trajeado y no sé qué, pero yo inmediatamente me hice amigo de él, y me acuerdo que él fue el primero que me llevó a conocer cosas del DF. Ya. Me llevó al Hotel Regis, el que se cayó, Regis, porque ahí había un cineclub y arriba había unos baños de vapor. Oh. Me llevó ahí, ¿sí? Cosa que para los bailarines de repente es muy necesaria, ¿no? Sí, Está uno muy trancaseado, el masaje y no sé qué. Y todo eso lo conocí por él, ¿sí? Incluso me llevó, enfrente del Regis había un mercado de discos, en donde por discos de 15 pesos comprabas, por ejemplo, el Preludio en mi bemol menor de Chopin, ¿sí? Que me gustaba mucho, lo encontré ahí, 15 pesos lo compré. Mi compañero me regañó, ya compraste muchos discos, y luego ¿con qué vas a comer? Digo, pues ya veré. Pero me apapachaban y me compartían esas cosas, ¿no? O sea, en el DF, pues tú puedes ir a las tiendas más... Nice de discos, pero ellos me llevaron ahí donde había discos baratos, ¿no? Y el Auditorio Nacional, por ejemplo, alguien me dijo, oye, ¿no vas a ir al Festival de Jazz? ¿Cómo? ¿Festival de Jazz? Wow. Sí, aquí vivíamos ahí en el auditorio, ¿no? Y me acuerdo que fui a ver a Herbie Mann, hasta allá arriba, antes que lo remodelaran porque le cortaron la mitad, pero hasta allá arriba, el boleto más barato, desde ahí arriba, vi a Herbie Mann. Wow. Me acuerdo que yo, pues, ¿cómo, no? El festival de órgano también, fui a ver ahí a Power Beats, ahí lo vi tocando el órgano monumental del Auditorio Nacional, como chamaco, pues, ¿no? Sí. Entonces, sí, por eso guardo muchos recuerdos interesantes de gente que me apoyó, que descubría mis gustos y les caía yo bien, yo creo, porque me apoyaban. Francisco Martínez, que es mi amigo hasta la fecha, él era primer bailarín de la compañía. Y él se dio cuenta de cómo pensaba yo, de qué cosas me interesaban. Y me acuerdo perfectamente un día que terminó su ensayo, salió y me vio por ahí sentado y me dijo, ¿qué onda? ¿Tienes ensayo? Digo, no, ya no tengo. Ah, pues vente. Y me subió a un coche, unos
lanchones de la época que tenía. ¿Y de a dónde vamos? Vamos a CU. Era, ¿qué habrá sido? Agosto o principios de septiembre del 68. Me llevó a CU, había un meeting. Sí, estaba hablando Eberto Castillo, estaba hablando el doctor Elide Gortari, ¿sí? Y con Francisco fui, me llevaba casi de la mano, en medio del gentío, a escuchar y a ver, a meterme, empapándome del pulso de la masa estudiantil en CU, en pleno movimiento y escuchando a esos monstruos que estaban hablando ahí. Y eso se lo debo a que Francisco dijo, juzgó que era conveniente llevarme a mí a esa experiencia maravillosa que también hasta la fecha recuerdo. A mí me preocupa mucho, porque luego pienso que mucha de la gente que hace danza en la actualidad se aísla cada vez más. Sí. Se clavan mucho más en las partes personales, psicológicas, qué sé yo. Me da la impresión de que de repente exageradamente intelectualizadas. Demasiado. Y se olvidan de que la danza es un arte que sucede en un entorno social y que uno debe estar abierto a ver cómo está el pulso de la sociedad que te rodea. Así es. ¿Sí? A mí el 68 me impactó tremendamente, ¿sí? Y yo veo que ahora suceden cosas a veces terribles, ¿sí? A ver, los 43 de Ayotzinapa, pensé que ¿y quién ha mencionado el asunto en una coreografía? Pues nadie, porque dicen, no, es que no sé qué, el inconsciente y no sé cuánto. Pues está muy bien tu inconsciente, hijo. Sí, pero pues gástate tu dinero con un psiquiatra, con un psicoanalista. Pero lo que resulta, se hace por eso creo que cada vez más reducido. Porque a mi generación nos impactó mucho el entorno social, lo que estaba sucediendo, y yo creo que eso me marcó de por vida. Mucho de lo que he hecho tiene que ver con eso, con lo que viví en el 68, en el DF, en pleno movimiento estudiantil y la represión del 2 de octubre. Yo me salvé, yo iba a ir, pero ese día nos pusieron ensayo en el Palacio de los Deportes, o sea, pues muy lejos, ¿no? Te salvó el ensayo. Y por eso fui al ensayo y no fui al meeting de Tlatelolco. Siempre digo, es bien probable que a eso se debió que esté yo aquí todavía. La danza ahí le fungió un papel. La danza me salvó. El ensayo de danza me salvó. Fue un punto de quiebre en todos los aspectos mundiales, sociales, de comunidad 68 y ese movimiento que venía de, como dice usted muy bien, venía desde mucho tiempo atrás, no eran hechos aislados, venían de un trabajo de mucha gente, de mucha comunidad e incluso de otros estados, de otros países también, todas estas doctrinas, todos estos idearios. Usted se fue entonces primero al DF, antes de que fuera CDMX era el DF. Después entonces el maestro Tulio llegó allá. Después usted también veo en su biografía que estuvo invitado y bailando, colaborando con otras compañías. En estas compañías que ahorita nos puede mencionar, fue que conoció el show cabaret, el show de ópera, el show no de ópera, digo, el ópera todavía lo mantienen más como teatral, ¿no? Pero cuéntenos de eso también. Fíjate que yo desde Veracruz, incluso paralelamente a comenzar a hacer danza, comencé a hacer teatro. Y conocí a la maestra Marisela Lara. Ya tiene 90 y tantos años y ahí está en Veracruz todavía dando cursos y demás, ¿Sí? Ahora los da en línea, pero está dando cursos. Wow. Y con ella acababa de regresar del DF. Había estado en la Escuela de Arte Teatral. Y había tenido muchas experiencias y nos llevó a hacer teatro de una manera no convencional, en espacios abiertos. Con ella yo aprendí a proyectar la voz, a buscar la dirección del viento para aventar la voz. Les digo que llegábamos a dar una función y como Boy Scouts,
A ver, ¿de dónde viene el viento? Ah, no, viene de allá, entonces hay que colocarse así. Entonces, cuando me fui a México, yo lo primero, como no me aceptaron en la compañía, la fui a buscar y me dio chance de quedarme ahí en el diván de su sala. Y ya luego ya me aceptaron y ya fui a dar a los obituarios, pero con ella comenzamos a hacer teatro, ¿sí? Por todos lados en el DF. Teatro en Xochimilco, en los Dinamos de Milpalta, ahí atrás del callejón, atrás del Sor Juana, del claustro de Sor Juana, en Santo Domingo, por todos lados, andaba haciendo teatro, ¿sí? De modo que cuando logré entrar a la compañía, entré como becario, pero me pagaban 500 pesos, no sé a cuánto equivaldría en la actualidad, pero no era mucho, no era mucho. Entonces yo necesitaba otras entradas. Haciendo teatro con Marisela ganamos una lanita. Luego alguien me dijo, tienes que ir a la ópera. Sí, me encanta la ópera. No, es que contratan figurantes, extras. Ajá. Ah, pues ahí voy. Maravilloso porque me pagaban 50 pesos por función y pues aparecía yo de guardia del faraón con una espada. Se acuerda de todos sus personajes. Aparecía yo con un sombrero, con una pluma y una capa, no sé qué, para robarnos a la hija de Rigoletto. Aparecía yo con una armadura, no sé qué, en Macbeth de Verdi. Y ahí me acuerdo que el maestro Charles Laila dijo, estábamos los extras ahí, lo que teníamos que hacer, dijo, necesito 2 hombres fuertes. 2 hombres fuertes, ¿para qué? Es que quiero que al final haya un duelo de mandobles. Y yo había visto el Cid con Charlton Heston. Dije, un mandoble es como la espada esa que tiene el Oscar, ¿no? Es grandota. Yo maestro, pero otro, y nadie se anotaba. Otro bailarín, que no voy a decir su nombre, lo convencí, vente, cabrón, vamos. Oye, pero yo no sé esgrima, lo montamos como coreografía, sí. Y lo montamos, pero nosotros bailábamos en el primer acto y el duelo era al final del cuarto acto, o sea, como casi 4 horas después. Entonces nos quedamos ahí esperando, todos los bailarines se fueron y él y yo nos quedamos. Y los técnicos nos dijeron, ¿no quieren una cubita, muchachos? Mientras esperan. Sí, cómo no. Nos tomamos la cubita. Cuando nos tocó salir, estábamos bien mareados. No. Y al tipo, por eso no digo su nombre, se le olvidó la coreografía. No. Y yo lancé un golpe y él, en vez de pararlo, se quedó. Y ¡paz! Le di en la cabeza. Le di en la cabeza y todavía él dijo, ¡ay! 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 ¡No! Te estás saliendo totalmente del papel, cabrón. Pero bueno, pues ahí como entre los trancazos de la batalla, pues ya salimos. Entonces, sí, yo hice mucha ópera y me encantaba porque estabas ahí y podías escuchar a las grandes figuras que venían a veces del Metropolitan, de la Scala de Milán, de no sé dónde, y pues tenías el mejor asiento. Pues sí. Estaba yo parado ahí de guardia con un kepí y un mosquete y no sé qué, y oías a un fulano que cantaba El Uccevam le Stelle, ¿cómo se llama? En Tosca, ¿no? ¿Sí? Pero lo escuchabas ahí mejor que los que habían pagado quién sé cuánto por un boleto, ¿no? Sí. Por eso me encantaba la ópera. Y además me daba un dinerito. Sí. Pero pues no siempre había ópera, no siempre había teatro, y alguien me dijo, ¿por qué no vas con Robertico, con Roberto y Mitsuko, que tienen un ballet? ¿Qué? Pues órale. Qué horror, qué horror. No sé cómo me soportó Roberto, porque era yo un inútil. Hacer no podía, porque yo era de ballet. Sí, técnica. Duro. Me costó mucho trabajo, pero finalmente me solté y comencé a hacerlo.
¿sí? Porque con ellos era otra técnica, jazz o más... Claro, sí, y comenzamos a, ya sabes, ¿no? Cargaba uno a las vedetes, ¿sí? No me da ninguna pena, al contrario, me da hasta orgullo decir, yo fui bataclano con Roberto. Cargábamos a Zulma Fayad, cargábamos a Telma Tijoux, que era una argentina que era enorme, sí, una cinturita así, pero un botafumeiro, como decían, de este tamaño, pesaba. A Olga Briskin, que también era grande. Cuando dejó de tocar el violín y comenzó a bailar, la cargábamos, a todo el mundo cargábamos. Pero además, ni una era, que digamos, chiquita. Eran estética de mujeres grandotas. Finalmente, la única más chica fue Silvia Pinal, pero Silvia Pinal, perdón, pero era un fardo. Sí. No, pues no, las bailarinas se impulsan contigo. No, ella nada más se ponía así. Ay, Roberto, este muchacho no me carga. Ay. Entonces, pues va para arriba, ¿no? Además era la diva, ¿no? Entonces ya ella no... Pues ya ves que hasta la fecha ahí siguen los escándalos y no sé cuánto con la hija y no sé qué. Además era muy guapa, ¿eh? Era muy guapa, ¿sí? Era muy buena actriz, era muy, muy guapa. Me tocó luego hacer shows con ella mucho tiempo. Ya sabíamos cómo cargarla. Era muy buena onda, ¿eh? Ensayamos luego en su casa. Y yo tengo muy buenos recuerdos de ese ingreso al medio del cabaret, de la televisión, del show, porque fui de la mano de Robertico, de Roberto, eran Roberto y Mitsuko, eran la pareja. Él se llama Roberto Gutiérrez y su mujer se llama Mitsuko Miguel. Sí. Por ahí luego dicen, le llaman Roberto Mitsuko, no, él se llama Roberto Gutiérrez, pero bueno, sí. Roberto un día fuimos, dijo, tenemos un contrato en el cabaret Los Globos, era un cabaret muy grande, y pues llegamos a ensayo y ya nos estábamos cambiando y llegó el productor, dijo, a ver chicos, esperen, espera, lo vimos que se fue por allá y hablaba con el productor, y al rato regresó, muy enojado y dijo, recojan sus cosas, nos vamos. Bueno, lo cogimos, ¿no? Y ya que sabemos, oye Roberto, ¿qué pasó? Era un contrato, de 6 meses, con muy buen dinero, ¿no? Pero ¿cómo nos vamos? No vamos a bailar. ¿Por qué? Porque el productor quiere que bailarinas y bailarines fichen. Ay. Que terminando de bailar se bajen a consumir alcohol con los clientes, parroquianos. Y yo le dije, no, son bailarines, no son ficheros. Wow, los cuidó. Qué maravilla. Nunca te hubieras esperado de alguien en un medio muy corrupto, muy, pues, desgraciado, ¿no? ¿Sí? Y Roberto me enseñó a través de eso una cosa muy importante que era mantener la dignidad, aunque estés en medio de un campo sucio. Sí. No, nos mantenemos. ¿Sí? Nosotros somos bailarines. Dije, ándale, gracias. Cabrón. Maestro, hemos escuchado cómo ha navegado por diferentes muelles, islas artísticas. No solo eso, ha podido usted compaginar diferentes manifestaciones que muchas personas dirán, no, pero ¿cómo el que baila aquí, baila allá? No, mucha gente todavía sigue pensando eso, pero sin duda hay bailarinas, bailarines, artistas que han podido hacerlo incluso ahora. ¿Por qué? Porque también el show business te da algo que muchas veces, aún en pleno siglo XXI, no lo da la técnica rigurosa o las compañías, que es la cuestión económica. Sí. Pero que, sí. ¿Cómo lo ha podido usted compaginar? ¿Cómo lo ha podido fusionar sin que lo cataloguen, ¿no? Fíjate que es muy importante hablar de eso, y más en estos tiempos. Yo el otro día hablaba con la directora de la Facultad de Danza y decía, no, es que, mira, un gran porcentaje de los egresados de la Escuela Nacional de Danza, de allá del CNA, de la Facultad de Danza y de otras universidades que dan títulos de licenciatura en la actualidad, ¿sabes dónde trabajan?
en los shows, Sí. en Playa del Carmen y en Cancún y allá en Vallarta, Puerto Vallarta, en Oaxaca. Tenacatita. Porque hacen cosas muy impresionantes. ¿Por qué? Porque tienen entrenamiento, porque tienen cuerpos dúctiles, habilidades muy desarrolladas, pero finalmente el contexto en el que se mueven es un contexto de entretenimiento, de show. Así ¿sí? es. Entonces yo le decía, es que no hay que hacerle el feo a eso, también se lo digo a mis alumnos, ¿sí? Tienen que ver que sí, ser un artista significa saber en dónde se mete uno para qué. Es ubicarse. ¿sí? Sí. Y yo mucho tiempo comencé a hacer eso. Iba yo alternando, ¿no? Por ejemplo, yo quería estar en una compañía. Bueno, estaba en la compañía, no me pagaban suficiente en la compañía. Entonces hacía programas de televisión. Bueno, hubo épocas en las que me dormía yo parado en el metro. Estaba en Ballet Clásico de México, lo que es ahora la Compañía Nacional de Danza. Sí. Trabajábamos de 9 a 2. A veces de 9 a 10 y media la clase, a las 11 corríamos porque teníamos ensayo en Bellas Artes. Salíamos de Bellas Artes, nos íbamos a comer a un restaurante que estaba ahí en Madero y luego teníamos ensayo enfrente en el Teatro Hidalgo. Todos los días. Regresábamos a Bellas Artes. Luego teníamos función con otra compañía, con Ballet Clásico 70 se llamaba, en el Teatro Hidalgo. Era la función temprano, a las 7. Salíamos de ahí, yo corría a mi casa, cenaba, me cambiaba y corría al cabarete. 2 shows, a las 11 y a la 1 de la mañana. A las 2 de la mañana yo salía de ahí y me iba a mi casa, a medio dormir unas horas, porque todos los días se iniciaba eso. Por eso te digo que yo un momento en que en el metro agarrado del tubo me dormía yo. ¿Por qué? Pues porque tenía ya una familia, porque tenía un hijo, porque tenía una mujer, mi mamá, mi familia, la casa, las responsabilidades y demás. Entonces era necesario manejar las dos cosas. Por un lado, lo que me salía siempre del corazón, hacer cierto tipo de danza, cierto tipo de comunicado artístico con el público, y por otro lado, trabajar en las áreas del entretenimiento en bien de conseguir ingresos. Y a veces era difícil, no te lo niego, ¿no? Sí. Y era de repente hasta como que medio esquizoide. Tenías que asumir una personalidad de un lado y otra personalidad del otro. Eras como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Qué bueno que comenta eso porque, bueno, en la actualidad sigue pasando con muchos colegas artistas que tienen que hacer eso, ¿no? Están un rato en la tele, al rato se van a hacer el show, o tienen un programa, sí. o tienen que editar, o tienen que hacer de todo. Pero, y eso es algo que nosotros que somos alumnos, hemos sido compañeros y vemos a los maestros, pensamos que ustedes nunca la padecieron, ¿no? Decían, siempre ha tenido sus chambas, su trabajo bien en tal universidad, en tal compañía, pero esto que comenta lo he visto en diferentes entrevistas con los maestros, de ver que habitaron esos lugares donde todavía también nosotros también, desde venir a Jalapa y rentar un cuartito, ser pupilo, o irse al DF y andar en metro y no saber dónde moverse, o tener que agarrar trabajos que se supone que en la academia están prohibidos, ¿no? Sí. Fíjate que una buena parte de mi vida la pasé la recuerdo con gran cariño y la pasé con mucho orgullo haciendo teatro musical. Porque de repente ahí se juntó todo. O sea, había ingresos, claro. Había la posibilidad de bailar. Había la posibilidad de hacer teatro. Y es más, hasta había la posibilidad de cantar en el coro. Medio desafinado, pero en el coro no se notaba tanto. Y entonces, en algún momento, estaba yo bailando en un cabaret que se llamaba Can Can, que estaba en la esquina de Hamburgo y Génova. Era muy bonito porque era con una decoración fin de siglo y tenía un teatrito con un fosito. Y en el foso había unos músicos y luego y era un sistema de tandas.
Entre tanda y tanda tocaba don Guillermo Álvarez y su cómoda de alambres, así se llamaba. Ponían un sombrero carrete y unos sacos de rayas y tocaban jazz Dixieland. Y se abría el telón y bailábamos, se cerraba el telón. No teníamos relación con los parroquianos. Eso era bien interesante, ¿no? Pero pues eran temporadas cortas. Se acabó y dijeron que pues hay audiciones para violinista en el tejado. Ah, puta, pues ahí vamos. No, hombre. ¿Qué fueron? Yo creo que varones debemos haber audicionado como unos 70 bailarines. Tantos. De esos 70 se escogieron a 8. ¿En dónde fue la audición? ¿En dónde fue la audición? En el Teatro Manolo Fábregas, porque Manolo fue el que produjo y era el actor, pero se trajo al asistente de Jerome Robbins, Sammy Bass, para hacer el montaje y él mismo hizo las audiciones. Por supuesto, hacíamos secuencias de ballet, pero también hacíamos secuencias de las danzas de rusos. Las rodillas, todos embaradísimos de los muslos. Y las danzas de los judíos también, todo en la audición. Duro y duro y duro, una y otra vez, y ahora van para afuera estos. Bueno, quedaron ustedes, pensamos que habíamos quedado. Dicen, nos vemos el sábado. Y después nos enteramos que al día siguiente habían llegado otros 20. No. Y al día siguiente otros 30. Y que el sábado era para ya la eliminatoria de los 3 grupos. Y quedamos. El maestro Guillermo Maldonado. Famoso. Sí, Aurelio García, mi compadre del que ya te hablé. Carlos Palacios, que era hermano de Begoña Palacios, la vedette y artista de cine. Francisco Araiza, que era un bailarín que había estado en el ballet del Marqués de Cuevas. Wow. Era un danseur noble, pero ahí estaba igual que todos. Necesitaba trabajo también. Sí. Y estuvimos en cartelera un año. Dimos 500 representaciones. Y de ahí yo hice varias otras comedias musicales, que me llaman comedias, bueno, comedias en el sentido francés, ¿no? Comedian es un actor. Sí. La comédie es donde se hace teatro. ¿Sí? Y yo le tengo mucho respeto y mucho cariño al teatro musical, porque no tiene que ser necesariamente enajenante y pseudo divertido, no, hay todo tipo de teatro musical. Y pienso que sigue siendo una fuente muy importante de ocupación profesional, que luego la gente le hace el feo. Sí. Como dices, sí, los maestros en la facultad de danza. Pues no. Los maestros en la facultad de danza hemos hecho de todo. Sí. Y hasta la fecha, hace unos años, había un alumno mío ahí en la facultad que un día me confesó que su aspiración mayor era irse al DF a hacer comedia musical. Dije, hijo, claro que sí, ándale, ¿quieres que te recomiende con gente? No, yo, sí. Y se fue. Y luego me mandó cosas que por ahí anda bailando en teatro musical. Sí. Perfecto. Y que lo conectó a la tele y todo. Sí. Y está feliz. Es lo importante. Lo que mientras veo cómo usted está contando todo esto, lo veo con mucha felicidad de estas experiencias. ¿Por qué? Pero también está la otra parte que lo hace solo por necesidad, pero que no le gusta, ¿no? Entonces, yo conozco el caso de como colega que le mando un gran saludo y un abrazo, y vemos en sus fotos las producciones, dices, wow, qué distante es a las producciones que podemos ahora trabajar en la danza contemporánea o en el ballet. Sí. Obvio, son realidades muy distantes, ¿no? Son producciones, procesos de producción que difieren, pero que sin duda se llevan a cabo aquí con personas que podemos estudiar con ellos, ¿no? La gente habla despectivamente del show y despectivamente del cabaret, probablemente influenciada por el estado de cosas actual. Uh-huh. A mí me tocó la época de los grandes shows de cabaret. El recorrido que ha tenido ha sido de pasos evolutivos, conociendo diferentes técnicas, personas, diferentes procesos de arte. Vemos que empezó en Veracruz,
tomando un tipo de clases, un tipo de técnicas. Después se traslada a Jalapa, después al DF. Después en el DF de compañías de ballet se va a hacer también show business, se va a hacer tele. Después hace, dentro de eso también hace ópera. Entonces hace comedia musical que, como lo oigo, a usted le encanta porque es como el resumen de un todo. Y comentaba también de, bueno, que en otros países existe todavía esta tradición de ir a verlo. El boleto es muy bueno, como el Moulin Rouge en Francia, cabarets famosos en otros Sí. países, que en México se vino un poquito abajo, pero algunos lugares siguen. Hablando de lugares, espacios donde ha ido, sabemos que también ha podido trabajar en otros países. Se ha ido a trabajar a otros países. Usted ha, por decisión, elegido algunos. ¿Por qué irse allá? Y que nos comente en dónde más ha estado. Sí. Mira, en México me tocó mucho hacer cabaret y yo pienso que hay que reconsiderarlo, reevaluarlo, ¿sí? Porque el cabaret, que el gran espectáculo de cabaret desapareció en México, pero se mantiene en otros países. Sí. Por ejemplo, para no ir tan lejos, el famoso Tropicana de La Habana, Cuba, con todo y revolución y lo que quieran, pero ahí sigue. Sí. Y las mulatas de fuego y no sé qué, pues ahí están. ¿Sí? Sí. Y sigue siendo... la mujer de Roberto Gutiérrez, Mitsuko Miguel, Ajá. ella bailaba en Ballet Nacional de Cuba. Roberto bailaba en el Tropicana. Pero se hicieron pareja. Ahí tienes, ahí está muy clarito, Ahí ¿no? está clarísimo. O sea, el cabaret en ese momento es un generador de actividad artística. Y sí, yo me he movido a otros países principalmente a través del teatro musical. ¿Ah, sí? Me fui a vivir 1 año a Brasil haciendo El Hombre en la Mancha. 6 meses vivimos en Sao Paulo y 6 meses en Río de Janeiro. La obra era muy importante, muy padre. Todavía me tocó verla hace unos años en un teatro de Telmex con Ricardo Blandón, el que había hecho La Bella y la Bestia, y Susana Zabaleta. ¿Sí? Y luego, hace como 3, 4 años, la repusieron en el Teatro Insurgentes. Pues ahí fui, imagínate. Ya estoy viejito, porque la veía yo y se me escurrían las lágrimas de ver. La obra es muy buena, se las pongo a mis alumnos. Siempre les digo, a ver, tienen que ver esto. Les pregunto, ¿qué onda con el Quijote? No, pues, no, a ver, les pongo la película. ¿Por qué? Porque es muy importante la figura del Quijote y la manera como lo trataron en el teatro musical. Entonces, esa obra es un ejemplo muy claro de cómo se conjuntan la visión artística, ¿sí? Sí. La visión de espectáculo, la visión de entretenimiento e inclusive la visión empresarial. Creo que eso sigue haciendo mucha falta. A mis alumnos les digo, muchachos, está bien que tomen cursos de muchas técnicas y no sé cuánto, pero hay que desarrollar otros elementos de solidaridad social, de agrupación sindical, de búsqueda de empresarios, de generar campos de contratación para que el ideal es que todos pudiéramos vivir de lo que nos gusta, que es la danza, ¿no? Pero no, todavía tenemos que andar trabajando de quién sabe qué para que en la noche podamos ir a ensayar para dar una función que ni nos pagan. Sí. No. Hay que buscar generar eso. Claro. De veras, es muy importante. A mí me tocó a lo mejor suerte de que caí en los lugares en donde eso estaba funcionando y órale, ¿eh? Y gracias a eso me fui del país. También gracias a eso, o gracias a la Compañía Nacional de Danza, fuimos a Atenas, Grecia, a dar funciones allá y qué sé yo. Pero en otras ocasiones ha sido más por la inquietud de viajar, de ver, en buena medida por la inquietud de participar en movimientos sociales. Así es. Mira, también una anécdota que nunca he contado. Venía yo regresando de Brasil, me vine por tierra. Pasé por Bolivia, estamos hablando de que pasé por Bolivia, que fue
no más de 5 años después de que habían matado al Che Guevara ahí. Entonces el estado de cosas se sentía, ¿no? Veías el ejército circulando, la actitud de la gente. Cuando salí de Bolivia, entré a Perú. Cuando llegué a Cusco, de repente, no, pues vamos a pasear, vamos a la Plaza Central. Llegamos a la Plaza Central y estaba inundada de banderas rojas. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Banderas rojas. ¿Y qué pasa? Era una manifestación de protesta porque los franceses estaban haciendo pruebas de bombas atómicas en el litoral de Perú y estaban afectando la pesca, que es una fuente de ingreso muy fuerte para el pueblo de Perú. Y estaban protestando, ¿sí? Sin embargo, pues yo vi banderas rojas y fue de veras como cuando estás encerrado y abres la ventana y entra la luz y el aire fresco. Ver la gente, ¿sí?, protestando por lo que considera que es importante para ellos, ¿sí? Por eso, mis orígenes desde el 68 ahí salió todo el poder. Sí, entonces enfrentarme a eso ahí en Perú, por eso dije, no, pues ya me apuro para llegar a mi país. Y pienso que hace mucha falta ese tipo de cosas, ¿no? Apelar a la solidaridad social, ya dejarnos de ya sabes lo que quiero decir. Eras. No, las envidias, las competencias, ¿no? Cada quien hace lo que hace, ¿no? Y no tenemos por qué hacernos enemigos de los que no hacen lo que yo hago. Todos hacemos cosas que son importantes para generar un campo profesional. La danza, pues sí, la danza, pero hay tantas posibilidades de hacer danza. Y, queridos, hasta treparse en el tubo, en el table, es una manifestación dancística importante que existe desde tiempos inmemoriales. Ya se hablaba en la Grecia clásica de las bailarinas de Corinto. Eran muy famosas porque eran unas bailarinas especializadas en el baile erótico. Bueno, pues desde antes existe, porque ahora dicen, ay, el cabaret, el tubo, pues el tubo. Bueno, ¿por qué no hacer migas con todos ellos? Los que hacemos la danza de show, los que hacemos ballet, los que hacemos danza de revulsión del inconsciente psiquiátrico, los que hacemos todo tipo de danza, juntarnos y hacer comunidad, porque todo, y lo digo yo, porque aquí estoy, porque anduve picando en todo eso, ¿sí? Y por eso lo digo con todo conocimiento de causa, ¿eh? No es de que diga yo, ay, dicen que... No, yo lo sé, es importante hacer todo eso. ¿Qué fue, en qué lugar o qué es lo que le detonó estas partes importantes donde usted se llevó las mejores lecciones, donde usted se ha llevado las mejores lecciones? ¿En qué momento o con quién? Sabemos de todo esto, pero que usted diga, es que esta parte es la que me enseñó, o esta persona es la que digo, la tiene usted aquí en el corazón. Yo sé que todas estas personas que usted ha comentado y más, pero ¿en qué momento, en qué lugar o quién es esa persona que le dio esas lecciones, que lo motivó a seguir adelante y llegar a alcanzar lo que usted nunca pensó llegar? Maestros importantes en mi vida ha habido varios, ¿no? Por supuesto, ya lo dije, maestro Tulio de la Rosa, Job Sanders, que llegó a dirigir la compañía Ballet Clásico de México, donde me desarrollé muy bien con él. Javier Francis, por supuesto, técnicamente, metodológicamente, términos de coreografía y qué sé yo. Pero, aunque yo traía esas inquietudes junto con Víctor Salas y Héctor Hernández. Héctor Hernández es el papá de Isaac. ¡Wow! Y del otro Esteban, que está en el San Francisco Los mejores bailarines del mundo. ¿Sí? A Isaac le dieron el premio Benoit de la danza, que dicen que es como el Oscar de la danza, ¿no? ¿Sí? Héctor, Víctor y yo habíamos tenido en mayores o menores medidas relación o franca militancia
con lo que en ese tiempo era el Partido Comunista, los simpatizantes de Cuba, qué sé yo. Y cuando llegamos a Jalapa, llegamos porque Rodolfo Reyes Cortés, que lo habían sacado en septiembre, bueno, primeros días de octubre, lo sacaron de Chile, del Estadio Nacional, llegó en uno de los aviones que Gonzalo Martínez Corbalá logró llenar de gente que estaba ahí en el Estadio Mexicanos, los sacó. En buena medida por intermediación del rector, Roberto Bravo Garzón. Wow. Y por eso llegó a México. Entonces luego lo trajeron a Jalapa. Y dijo, vamos a hacer el departamento de danza, pero traía la experiencia de Cuba y de Chile. Cuando hablamos con él nos dijo, no, hay que hacer danza de otra manera. Pero él venía como refugiado político, en cierto sentido. Lo sacaron como preso político, lo liberaron y lo trajeron. Es mexicano, ¿no? ¿Sí? Ujú. Pero llegó con toda esa carga. Sí. Y en aquel momento había chiapanecos, él es chiapaneco. Había chiapanecos aquí en el Departamento de Difusión Cultural, miembros del grupo La Espiga Amotinada, de poetas chiapanecos. ¿Sí? Jaime Augusto Shelley era director de Difusión Cultural. Y por eso llegó acá. Y cuando nos dijo, no, vamos a hacer danza, sí, pero vamos a presentarnos en los campamentos de petroleros, en los campos de cañeros en el sur del estado. Se nos abrió la visión enormemente y dijimos, sí, porque lo que ya traíamos por ahí en germen, ahí, ¡bum!, explotó, ¿sí? Y por eso yo creo que Rodolfo fue verdaderamente un guía muy importante en esa visión de no hacer nada más danza por ahí aislada de todo, sino pensar en dónde la vamos a distribuir, con qué finalidad, la relación con las comunidades, la visión política y de compromiso político. Que, insisto, yo veo y digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Sí? Ya no digas militancia en un partido, ¿no? A veces digo, los muchachos de las facultades les hacen quién sabe qué y no son capaces de protestar, de armar un mitote, tomar la calle y salir con una pancarta. Sí. Perdón, van a decir las autoridades universitarias, callen a ese maestro. No, pero es real. Pero a mí me parece importante hacer eso, porque es un símbolo de que están vivos, sí, de que tienen ideas, de que tienen objetivos sociales, porque no es nada más el tandiú y el de mi plie y no sé qué, es qué vas a hacer con eso y cómo te vas a relacionar con un entorno social. Así es. Porque eres parte de eso. Y yo no concibo un artista que no sea parte de una comunidad. Maestro, sabemos toda esta labor incansable que ha hecho y que otras personalidades han ido abonando a este sentido social, político, comunitario, artístico y mucho más que engloba la personalidad del maestro Alejandro Schwartz. No es solo un catedrático que da movimiento, ha sido una persona que se ha empapado de todos estos movimientos que le ha tocado en su vida. Le ha tocado caminar, andar en metro, en camión, en barco, en avión, en no solo México, sino también en otros países. Pero sabemos que esto se resume cuando uno se vuelve creador. Sí. Cuando usted, que lleva más de 80 coreografías, más de infinidad de trabajo escénico y también escribe y hace mucho más manifestaciones artísticas, hablemos de una obra que próximamente cumple 45 años y que, como usted nos ha comentado con anterioridad, albergó más de 100 músicos, más de 25 artistas escénicos y que se presentó en escenarios gigantescos. Háblenos de la Novena Sinfonía. Ya.
Como decía, yo vine a Jalapa después de todas esas aventuras precisamente por eso, porque se había reorganizado el departamento de danza y la compañía. Y para mí fue muy importante toparme con el maestro Javier Francis. Yo lo conocía desde allá del DF, por supuesto, ¿sí? De manera personal, como creador, como qué sé yo, pero de repente la posibilidad de trabajar con él aquí era muy importante. Por supuesto que nos seducía toda la propuesta de Rodolfo Reyes de hacer danza de otra manera, qué sé yo, pero de repente nos dijeron, se va a montar la 9ª Sinfonía. ¿Cómo, bebé? Dijeron, no, eso es arte burgués. Porque decíamos, se va a hacer una función que nada más van a ver pues, los que tengan para pagar el boleto, ¿no? Y los que les guste eso, ¿no? Pero no sabemos que... Pero dijimos, bueno, pues ok, no hay posibilidad de discusión, órale pues. Pero yo ya traía mucha carga con Beethoven, con la 9ª, con... Entonces nos clavamos, nos zambullimos en la creación de la 9ª, ¿sí? Se montó primero el 3º y 4º movimientos. Se presentó en la Sala Grande, un gran éxito, el gobernador vino y lloró y no sé qué, y dio más dinero. La compañía se fortaleció mucho a partir de eso. Entonces yo entendí, a veces la creación también tiene que ver con los avatares políticos. Sí. Y ahí estaba muy clarito cómo una cosa se fusionó con la otra. Por supuesto que fue una gran satisfacción bailar esos 2 movimientos de la 9ª con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, con el coro, con taca, 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 ¿no? La Sala Grande llena a reventar. La compañía salió de ahí mucho más fortalecida, se contrató más gente, creció, qué sé yo, para el año siguiente. Javier, por supuesto, yo mis respetos porque lo comencé a ver cómo componía. Me acercaba yo mucho para ver cómo, traía un librito con la partitura de la 9ª, lo consultaba todo el tiempo y decía, a ver, tan, 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 tan. Y dije, a ver, nos hizo tomar cursos de composición con él, que agradezco muchísimo. Y 2 años después dimos funciones con los trabajos de los talleres de composición, con temporadas extensísimas con estudiantes. Llegó un momento en que, luego dicen la improvisación, pues sí, improvisar puede ser, se hace de muchas maneras, ¿no? Puede ser desde meterse un chanchomón de ese tamaño y a ver qué sucede, ¿sí? Hasta múltiples posibilidades de estímulo para improvisar. Bueno, pero con el maestro Javier estudiábamos cuántas posibilidades de improvisación podía haber y las trabajábamos y trabajamos hasta que llegó un momento en que llegaba el público, presentábamos y de repente salía un narrador y decía, ahora vamos a hacer una improvisación, a ver, el público sugiera un tema. ¡Wow! Y el público decía, tal cosa, órale, sí. Teníamos músicos en vivo, ellos improvisaban la música y... así, oye, no, tú te subes, tú bajas, vamos, pum. Improvisamos y obras de repente que decía, puta, ¿cómo no se filmaron? Porque estaban a todo dar, ¿sí? Sí. Pero eran producto de un trabajo muy intenso de improvisación que no era nada más saber qué se te ocurre y qué haces. No. Tenían una finalidad, había un concepto, había una visión, sí, claro. Y había una capacidad de composición coreográfica que compartíamos, porque casi todos habíamos tomado los cursos. Entonces era creación espontánea, como dicen los jazzistas. Dicen, sí, no, sí. Los jazzistas dicen, no, improvisación, no. Es creación musical espontánea. Eso, ¿sí? Entonces, por ahí se comenzaron a conjuntar todas esas cosas. La admiración por Javier, lo que hizo para componer la 9ª completa, su entendimiento profundo de la ideología de Beethoven que está en la obra, no era nada más así te mueves, no, tenía que ver con un conocimiento muy profundo de las ideas religiosas, políticas, ¿sí?
poéticas de Beethoven. De Beethoven y de sus Sí, contextos. sí. Entonces, hacer ese magno esfuerzo no era nada más, sí, bueno, la sinfónica, 100 músicos, 100 voces, 4 solistas, 20 y tantos bailarines, el director, el diseñador, los promotores, los técnicos, no, pues estamos hablando de un ejército de 270 personas más o menos, ¿sí? Sí, eso es muy importante, pero ¿para qué? Esa ha sido siempre mi preocupación. Bueno, ¿va a hacer eso? ¿Para qué? Y yo me daba cuenta de lo que estaba haciendo, Javier, ¿sí? A lo mejor no todo el mundo lo apreciaba. Ya no voy a decir nombres, pero el primer movimiento, ¿cómo costó trabajo? Que se dieran cuenta que era compás partido, que había una anacruza. Tarín, tarín, taram, ta 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 tan 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 tan. Sí, no. Y llevarlo al cuerpo y a llevarlos la danza. a que contaran eso era una bronca. Entonces la gente se clavaba mucho más en la parte técnica. Yo, por supuesto que lo hacía, pero me daba cuenta cómo la parte técnica tenía que ver con una concepción mucho más profunda del concepto de Beethoven. Eso estaba en esa compañía, en ese gran esfuerzo que hizo la universidad. Y no dejo de lamentarme que después desapareció. Claro, después se rehizo la compañía con Rosana, funcionó 2, 3 años, no sé, y luego comenzó un declive. Y hemos comentado mucho esto de que cuántos quisiéramos tener un lugar como una compañía con sueldos, con producción, con un equipo de difusión, con infraestructura, espacios, qué sé yo, para hacer lo que queremos hacer. No se ha vuelto a dar en la universidad. No sé por qué, lo digo aquí con todo el dolor del mundo y también con toda la posibilidad de recriminación. ¿Por qué? Hijo del maíz tostado. Por cuestiones sindicales, presupuestales, qué sé yo, nadie le ha puesto el cascabel al gato de rearmar una gran compañía. Y si cada vez la facultad produce más gente importante, ¿por qué no con material escogido de la propia facultad, que era la idea original, que la facultad iba a generar los bailarines que iban a nutrir a la compañía? ¿Por qué no lo han hecho? La novena sinfonía, donde confluyeron diferentes artistas, múltiples capacidades, cerebros ahí. Estamos hablando de julio, de un mes de julio de hace 45 años, que se presentó en 3 diferentes sedes consecutivamente. Palacio de Bellas Artes para más de 1,300 personas, el auditorio para más de 15,000 personas, porque 15,000 eran lo que en ese tiempo estaban sentados, pero sí, los que estaban viendo ahí atrás, los que estaban ahí esperando. Y el tercer día consecutivo fue en la sala grande del Teatro del Estado de Jalapa, Veracruz, con un lleno total de más de 1,300 personas. Más las transmisiones de televisión. Estamos hablando que este tipo de trabajo forma patrimonio histórico intangible, forma, como le dicen los semióticos, esa abducción, esa impresión. Así como usted iba al cine y vio a Gene Kelly, a todos estos bailarines y dijo, ay, algo tengo que ver ahí. La novena y el trabajo que ha hecho también independientemente Alejandro Schwartz ha sido la abducción para cientos, miles de personas. ¿Cómo puede usted englobar este trabajo coreográfico de la novena y aparte con su trabajo en módulo? Sé que en palabras podremos llevarnos días enteros, ¿no? Pero de corazón, ¿cómo podría usted englobarlo? Fíjate que en el cuarto movimiento, cuando comienza el tema de la alegría, Javier me puso en el centro y yo comenzaba a moverme tron, tan, tron, tan, tron, tan, tron, tan, tron, tan.
Y entonces para mí no era nada más pues el movimiento, no, era sentir lo que yo sabía de la composición de Beethoven, del tema de la alegría, ¿sí? La alegría que bajaba generada por el dolor, ¿sí? Y sentir que yo era el que estaba introduciendo ese tema. Para mí era una experiencia mística realmente, ¿no? De ahí mi admiración profunda por Javier, pero también mi bittersweet, como dicen, agridulce recuerdo de la novena y de la compañía. ¿Por qué? Porque a mí me hizo crecer mucho como bailarín, como artista. Pienso que mucha gente que la vio, por supuesto, que compartió todo eso, fue una experiencia vital para toda esa gente, ¿sí? Pienso que generó público, generó aficionados a la música, a la danza, qué sé yo, pero todo eso desapareció. ¿Sí? Lo que sí es que nunca me clavé en la nostalgia llorosa, sino decir, puta, ya, pues ya no está esto, pero hay que seguir. Y por eso la cuestión de hacer y tratar de recuperar mucho de eso, nunca lo logramos, ¿eh? Y yo hasta la fecha sigo pensando, ¿qué onda con la universidad? ¿Por qué no nadie se ha atrevido a recuperar todo ese esplendor? Porque a ver si le dio presencia a la universidad ese proyecto tan magnificente. Y yo creo que a la fecha los grupos artísticos tendrían que recuperar esta inserción en la comunidad cada vez más amplia. Porque no basta con que se llene Tlacna, no basta con que se llene la Sala Chica, no, hay mucho más que hacer. ¿Cuántos habitantes tiene Jalapa? 700,000, 750,000. Y yo digo, das una función a teatro lleno en la Sala Chica, pues son 200 espectadores. Todavía nos faltan 74,990. O sea, hay mucho más que hacer. Porque, claro, si queremos como Javier, como la novena, como Beethoven, como la universidad en ese momento, contagiar, compartir con los públicos estas grandes experiencias. ¿Quiénes confluían en ese espectáculo? Porque era tan grande. ¿Quiénes estaban más? Estaba la compañía que estamos hablando... Fue un gran esfuerzo de la universidad. De la Universidad Veracruzana, sí, ¿no? Sí. Pero ¿qué otros grupos estaban? Mira, estaba la Orquesta Sinfónica, ¿sí? Primero Fernando Ávila, que se juntaron con Fernando Vilchis, que se estaba, en ese momento era director de difusión cultural, pero estaba planeando hacer el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UV. Estaba la compañía, estaban el mismo Fernando Vilchis y Leticia Tarragó, hicieron los telones de la escenografía del primer montaje. El Pelón Bautista y una cantidad de gentes que cooperaron en la iluminación, en la... Entonces, en algún momento se juntaron y dijeron, bueno, es que ¿por qué no hacemos algo donde se pueda conjuntar? Curiosamente, fíjate, antes de la novena, hace 45 años, no había habido nada que se le pareciera, sino el año 64, 65, se montó la Cenicienta. Primera vez que la Sinfónica de Jalapa se metió al foso, recién inaugurado el Teatro del Estado. La compañía de teatro, la compañía de danza, invitaron a Alicia Pineda de México que viniera a hacer el hada y no sé qué. Alejandro Matus y María Luisa Castillo, la hermana del Rechi de José Luis Castillo, actuaban y se creó esta conjunción multidisciplinaria de la Sinfónica, de la compañía de teatro, de la compañía de danza. Desde entonces no había vuelto a suceder eso hasta que se hizo la novena. Y que yo recuerde, desde entonces no he vuelto a ver tal cosa, algunas cosillas por ahí, pero... ¿Y el coro era también el de la UV? Sí, el primer montaje era el coro de la UV más el coro Bach, más el coro de la UNAM. Wow. Se conjuntaron porque eran necesarias 100 voces.
La segunda vez ya era un coro que vino de Estados Unidos, que eran 100 muchachos de quién sabe dónde. O sea, 100 músicos, 100 voces, 25 bailarines, de diseñadores, coreógrafo, director huésped, por eso te digo, era un mundo, ¿no? ¿Sí? Y no se había vuelto a hacer, y creo que, pues, por ejemplo, la maestra Emmanuelle Lecomte hizo hace como 15 años un Cascanueces. Así es. Muy padre, conjuntó mucha gente, eso es verdaderamente admirable, ¿eh? Hacer que confluyéramos muchos para crear el espectáculo, pero pues se hizo con grabación. Sí, sí, claro. Con una pista grabada, ¿no? Sí, esta posibilidad de tener la orquesta, las compañías, el teatro, la difusión, y todo eso junto no se ha vuelto a dar. Hablando de su paso por este tipo de compañías que surgieron de esta universidad veracruzana, hablemos de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana. Sabemos que usted es formador de generaciones, de más de 30 años, de más de 40 años, de personalidades que han pasado ahí, pero también ha tenido que bajar mente al cuerpo y al lápiz para decir qué necesita esta primera licenciatura en Latinoamérica de danza contemporánea, que no existía. Sí. Cuéntenos el paso de Alejandro Scholz. Creo que la facultad en la universidad es un producto directo de esa compañía, porque toda la gente que estaba en la compañía, bueno, por supuesto los meros petateros, se comenzaron a juntar. Rodolfo Reyes, Javier Francis, el maestro Diego Alberto Pucherelli, Miguel Vélez, una cantidad de gente se reunían, y yo un día fui a espiar y dije, ¿qué están haciendo? Y los vi que en un pizarrón estaban haciendo un primer mapa curricular, y yo me metí, bailarín me metí, y yo me acuerdo que vi y dije, oigan, ahí yo creo que les hace falta una materia de historia de la danza. Todos voltearon a todos los, imagínate, los grandes figurones, voltearon y dijeron, ¿qué? Y ya le dijo, sí, tienes razón, y lo anotaron. Historia de la danza. Y luego dijeron, bueno, ¿quién va a dar esto? ¿Quién va a dar eso? Y la historia de danza, ¿quién la va a dar? No, pues el que la propuso. Por eso yo me hice docente. Por la propuesta. Me puse a estudiar porque dije, no, tengo que dar la materia. Esa fue mi entrada al tramo de la docencia. ¿Pero por qué? Porque todos estábamos emboletadísimos con la idea de generar una facultad universitaria, porque sí, no había. ¿Sí? Crear un plan de estudios, comenzar a generar bailarines formados en una institución universitaria de nivel superior, era... Claro que por eso yo me metí a estudiar, a ver, y tratar de trasladar mi experiencia escénica a los nuevos jóvenes que traen, y hasta la fecha los iba haciendo. Los planes de estudio. Que no existía, o sea, no había un referente. ¿No? La evaluación, la elaboración de programas. Nos tuvimos que poner a estudiar. Ahí estábamos duro y duro para provocar todo. No. Ellos dijeron, bueno, sí, pero ¿cómo van a evaluar? ¿Cómo? ¿Que cómo van a evaluar? A ver, que vengan unos maestros de actividades académicas para que les den cursos a estos. Pues órale, pues, y ahí nos poníamos a ver la antiquísima taxonomía de Bloom. Comenzamos a ver los diversos, todo lo comenzamos a estudiar. ¿Por qué? Porque estábamos iniciando lo que no había. Y para nosotros era muy importante. Y todo fue producto precisamente de ese gran equipo que generó la novena. Pero que todo eso finalmente se conjuntó en el ideal de hacer una escuela universitaria. Se fundó la facultad a trompicones, si quieres, y dando bandazos. Y primero el plan de estudio estaba mal, luego lo compusimos, luego hicimos otro, qué sé yo. Pero había que echarlo a andar. Y estamos hablando del 75, cuando comenzó a funcionar la facultad.
A la fecha ya tiene, pues ya pronto va a ser el 50. Uf. Hace poco Alberto Dalal preguntaba, oye, ¿y todavía existe la facultad? Ay, ¿cómo que? A mí me molesta eso, porque pienso que es una especie de soberbia de feña centralista, que no quieren saber qué existe en las provincias. Es como una dicen. provocación. Es una provocación. Digo, no, ¿cómo diablos no va a existir? Claro que existe, ya está generando gente y están saliendo cada vez más alumnos y demás. Ahora, ¿qué van a hacer? Bueno, eso es negocio aparte. Pero la realidad es que la facultad está viva. Sí. Está creando, sigue modificándose, lo cual me parece correctísimo. El momento en que deje de modificarse es Así es. el momento en que se moriría, ¿sí? Pero afortunadamente ahí va, sigue entrando gente, nuevas ideas, nuevas propuestas. Y por eso, pues, yo estoy muy contento ahora, después de años de andar en el ajo, después de 32 años de mantener un grupo independiente prácticamente de mi bolsillo, porque nadie daba nada. Sí, de repente dije, ay, ya estoy harto, pero sigo haciendo danza. ¿Por qué? Porque sigo trabajando con los jóvenes y con alumnos a quienes trato de pasarles todas estas experiencias de una manera u otra, intelectualmente, emocionalmente, anecdóticamente, para que vean y aprovechen las experiencias que yo he logrado acumular en todo este tiempo de andar metido en el ajo de la danza. Espero que les sirvan y por eso me siento muy bien, muy contento. Además de que me sobrepuse al COVID, y el bicho no pudo conmigo y aquí estoy. Y comencé a dar clases cuando recién me acababan de dar de alta. Y les dije a los alumnos, muchachos, no voy a poder hablar mucho. Mejor hablen ustedes. Dijeron, sí, maestro, les voy a mandar las lecturas. Y al principio ellos hablaban y ya poco a poco fui recuperando la voz. Y dije, no, ya, a volar con el COVID y ahí seguimos dándole. Nosotros le agradecemos mucho como equipo, también como personas, como alumno, como amigo, que siga porque es un ejemplo claro, ¿no? De la resistencia, no solo física, sino también de ideas, de pasión, de corazón. Y sí, es un gusto tenerlo y que siga comentando sus anécdotas porque es una experiencia vasta, ¿no? Pero además, una pregunta, después de Alejandro Schwartz, ¿quién es la otra persona que puede hablar de usted, que lo conoce más? ¿Quién podría ser? Ay, hijo, bueno, yo creo que tendría que ser un gran mosaico porque hay mucha gente, muchos han sido mis alumnos directos, muchos son gente muy querida, muy cercana, compañeros, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, con lo de la novena que publicamos ahí en el Facebook, de repente aparecieron un montón de gente, ¿sí? La maestra Yocasta Gallardo, Isabel Hernández, que ahora está por allá en el norte, el maestro Luis Fandiño, qué sé yo, todos ellos. Yo creo que no se puede hablar de una. Y me gusta más pensar que se trataría de un colectivo, porque toda mi vida la he vivido buscando eso, la integración de comunidad, de entre muchos hacer, ¿sí? Construir lo que tú solito no podrías. Entonces igual, hablar de mí y compartir experiencias tendría que ser con muchos, ojalá sea con muchos. Así es. Maestro, le agradezco el espacio, lo quiero mucho, lo admiro bastante y sé que muchos que van a poder ver esta entrevista van a comentar ahí y les agradezco que siempre nos sigan. Y bueno, el día de hoy tenemos al maestro Alejandro que sigue vivito, coleando, bailando, educando y festejando. Y que todos sigan haciendo danza por lo que más quieran. No paren de bailar porque si no el mundo se va a acabar. Y bueno, nos vamos despidiendo sin antes decirle que tengo ahí preguntas en el tintero que mucha gente me dijo, pregúntale. Pero bueno, será para otra ocasión. Espero que las comente. Una de ellas es, mi mamá me dice,
oye, pregúntale que cuando fue el sismo, que cómo salieron y ayudaron, pero eso lo dejamos, como decían, eso es otra historia. Muchas gracias, maestro. Muy bien, al contrario. Esto es La Última Escena. Muchas gracias.